Muchas gracias, profe. Ahora sí, vamos a hacer de todas maneras, una retroalimentación. Entonces, miren, este es un plano cartesiano, ¿verdad? Tengo eje X, Y aquí estarían las negativas al lado, para ustedes, al lado izquierdo, y en la parte de abajo estaría también la Y negativa. Entonces, este se llama primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, ¿qué podemos observar nosotros? Que tanto en el eje X va a estar positivo y en el eje Y va a estar positivo. Entonces vamos a escribir más y más. Porque los dos están en la dirección X positivo, Y positivo, que es la parte de arriba. ¿Estamos de acuerdo? En el segundo cuadrante, ¿cómo es la X? Negativa y la Y positiva. Entonces tengo menos y más. Estoy escribiendo la orientación del vector, cómo van a llevar los signos en esa dimensión que es en 2. En el tercer cuadrante, ¿cómo va en el tercer cuadrante? Negativo los dos, ¿verdad? X negativo porque está aquí en esta parte y Y negativo porque está en la parte de abajo. Entonces sería negativo y negativo. Y en el cuarto cuadrante, para X positivo porque está acá y Y negativo porque está en la parte de abajo, ¿sí o no? Entonces, recuerden, siempre en un producto punto, el vector siempre va, la posición X siempre va de primero y la posición Y siempre va de segundo. ¿Estamos de acuerdo? Si sienten que voy muy rápido explicando, ustedes me dicen, profe, deténgase y vuélvanos a repetir, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, solamente lo que les estoy explicando es la orientación de los signos que va a llevar el vector. Como este vector va en dirección del eje X y el eje Y, ¿cómo van a ser los signos? Positivos, ¿sí o no? Correcto. Van a ir positivos. Entonces, aquí, este vector tiene algo que se conoce como componentes. Y vamos a poner aquí la palabra componente. Componentes. Perfecto. De componente. ¿Qué quiere decir componente? Que este vector se va a proyectar en el eje X y se va a proyectar en el eje Y. Entonces, al proyectarse en el eje X, aquí estaría su componente, que sería velocidad en X. ¿Por qué en X? Porque él se va desplazando horizontalmente, pero también a la vez vertical, por lo que va subiendo, ¿sí o no? Porque es una función creciente. ¿Qué quiere decir una función creciente? Que es una línea recta que no tiene fin. ¿Estamos de acuerdo? Entonentonces, tiene su proyección en el eje X y también tiene su proyección ¿a dónde? En el eje Y. Entonces, aquí estaría la velocidad en Y, ¿sí o no? Si ustedes se fijan, chicos, esta distancia a esta distancia es la misma distancia que está acá. Obviamente hay un margen de error porque aquí, me van a decir ustedes, aquí se mira más grande que acá. Sí, pero no estoy utilizando una regla ni tampoco estoy utilizando una tabla milimetrada. Pero sí se entiende que la distancia de aquí a donde está la punta de la flecha del vector es la misma distancia que está acá a la distancia que está la velocidad en Y, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? De que ahí yo tengo dos rectas paralelas, que aquí si vale, aquí también va a valer BY, ¿sí o no? ¿Y qué observamos en esta imagen? Que se me está formando un triángulo, ¿cómo? Rectángulo. Es un triángulo rectángulo, ¿por qué? Que tiene un agudo, ¿cuánto? 90 grados. Entonces, ojo, tenemos que mantener ese concepto de los triángulos rectángulos. Entonces, aquí se me está formando un triángulo rectángulo. Vamos a dibujar ese triángulo rectángulo para que sepamos identificar las razones trigonométricas. Aquí tal vez ustedes digan, pero la clase física, profe, ¿por qué estamos metiendo matemática? Porque las magnitudes vectoriales, recuerden que la física está relacionada a la matemática.
no puede existir física sin matemática ni matemática sin física. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a formar el triángulo rectángulo que se me está formando en este vector, de un solo vector. Entonces vamos a dibujar el triángulo rectángulo. Con las líneas. Voy a dibujar este triángulo rectángulo que está acá. Y ahí. Entonces, aquí estaría el ángulo recto que mide 90 grados. Tengo el ángulo K que mide 30 grados en el ejercicio. Tengo este ángulo de acá que no sé cuánto mide, pero sí lo podemos calcular. Y aquí estarían sus catetos. Miren, este vector B sería algo que se conoce como la hipotenusa. ¿Qué cosa es la hipotenusa en un triángulo rectángulo? Es el lado más largo del triángulo rectángulo. O, en otras palabras, es el lado que se encuentra enfrente del ángulo recto. El lado que siempre se va a encontrar enfrente del ángulo recto se le va a llamar hipotenusa, correcto. Muy bien. Entonces, los catetos, ¿cuáles serían? ¿Ah? Que el lado que se encuentra enfrente del ángulo recto, que es el cuadrito que tiene todo triángulo rectángulo, se llama hipotenusa. O bien es el lado más largo del triángulo rectángulo, que es la línea diagonal. Entonces, aquí yo tengo los catetos. ¿Cuáles serían los catetos? Bx, que sería el cateto adyacente. ¿Qué quiere decir adyacente? La palabra adyacente quiere decir cercano al ángulo. ¿Y cuál es el ángulo? 30. Claro, el de 90 sí también, pero recordemos que el de 90 nos sirve a nosotros como referencia para identificar cuál es la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Pero el cateto adyacente es el cateto que está cerca a uno de los ángulos que nos está dando el triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería este cateto adyacente y por ende el lado que está enfrente del ángulo sería el cateto opuesto. De ahí yo puedo sacar las tres razones trigonométricas fundamentales. ¿Cuáles son esas tres razones trigonométricas? Sería seno, correcto, seno, ¿de qué ángulo? En este ejercicio es de 30, pero el ángulo puede variar. Puede ser 40, puede ser 50, menos de 90 grados en esa posición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería seno de 30 grados. Chicos, ¿a qué equivale la función seno o la razón seno? La razón seno equivale a el cateto opuesto entre la hipotenusa. Identifiquemos en el triángulo rectángulo cuál es el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿BX o BY? BY, correcto. Entonces, BY sería, ¿qué cosa? El cateto opuesto. Y la hipotenusa sería el vector, ¿sí o no? ¿Qué es vector? Salud. Que es este vector de acá. Y ahí está. Si yo despejo lo que es el vector B, está dividiendo, pasaría al otro lado, ¿a qué? ¿Cuál es la inversa de la división? La multiplicación. La inversa de la suma, la resta, y la de la resta, la suma, y la de la multiplicación es la división. Transposición de términos, ¿sí o no? Entonces, esta velocidad, que es la hipotenusa, que es el vector resultante, está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar y me quedaría que el vector velocidad multiplicado por el seno de 30 grados, eso va a ser igual a BY. Y ahí yo ya calculo lo que corresponde a la primera componente, que es en la posición ¿cuál? ¿En qué dirección? En el eje Y, o sea, en la parte vertical, porque el vector va así, el vector va subiendo, pero también va horizontalmente, ¿sí o no? Porque es un movimiento en dos dimensiones. Entonces, ahí está la fórmula que nosotros vamos a deducir. Atención, cuando el ángulo se encuentra en la parte de abajo, o sea, corresponde a la posición horizontal, entonces en el eje Y siempre se va a trabajar con la función seno. ¿Por qué? Porque en el triángulo rectángulo se deduce las razones trigonométricas. ¿Estamos de acuerdo?
Bien. Vamos ahora con la función coseno. Coseno del ángulo. ¿Cuál es el coseno del ángulo? 30 grados. Entonces sería coseno. ¿Qué me dice el coseno? El coseno me dice que es el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente ahí? BX, correcto. BX porque está cercano al ángulo. El ángulo es 30 grados, que es mi referencia. Entonces sería X entre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Correcto. Y ahora mismo despliegue. Está bien, pasa al otro lado. A multiplicar. Va a ser que ABX. Y ahí deducimos también que BX siempre se va a trabajar con la función como coseno. Eso se encuentra con respecto al eje X. Si estuviera con respecto al eje Y, cambiaría, pero vamos con calma. No nos vamos a estresar todavía, ¿verdad? Hasta después nos vamos a quebrar la cabeza pensando cómo vamos a resolver los ejercicios. Ahorita solo estamos conociéndolo. Y por último, tendríamos la función tangente. ¿Qué es la tangente? A ver si se acuerdan de la tangente. Tangente de 30 grados. La tangente dice que es nada más ni nada menos que el cateto adyacente, perdón, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Opuesto. BY. Entonces sería BY entre BX. ¿Para qué se utiliza la función tangente? La función tangente se utiliza para calcular el ángulo del vector, si no nos da el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Si a mí el ejercicio, la figura, no me da este ángulo, entonces yo lo puedo calcular sacando la componente, en este caso velocidad en Y entre velocidad en X, y después se saca la función tangente inversa para conocer el ángulo si no me lo da. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si a mí el vector B no conozco sus componentes, entonces el vector B o el vector resultante, que le vamos a llamar BR, que es vector resultante, se aplica el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos. ¿Cuáles son los dos catetos? BX y BY, pero esos van elevados al cuadrado, correcto. Entonces, BX al cuadrado más BY al cuadrado. Y eso es lo fundamental de una magnitud vectorial. Dígame. No, porque yo pensé que ahí yo pequé sobreadvertido, ¿verdad? Yo pensé, digo, van en la semana 5, según la semana 5, en el programa tendríamos que entrar a movimiento rectilíneo uniforme. Pero viendo que ustedes quedaron detenidos en lo que eran solo la parte vectorial, entonces no está. Pero sí, yo les voy a subir ese material porque yo lo tengo. ¿Oyeron? Claro que sí. De todas maneras, la grabación también queda y eso es importante. Y el material de apoyo, obviamente. En la plataforma queda. Sí, en la plataforma queda la grabación, no se preocupe. Pero de todas maneras les voy a subir el material. Yo siempre subo los materiales. Ustedes son de microbiología, ¿verdad? Correcto. Entonces, no, si yo lo iba a acompañar al inicio de año. Sí, yo era el que estaba titular, pero como tenía un grupo en otra institución, entonces no arranqué con ustedes. Sí, pero a mí era el grupo. Ok, entonces, ¿alguna pregunta al respecto, chicos? Ya sabemos, bueno, en resumen, el vector en el eje Y, vamos a trabajar siempre con la función seno si el ángulo se encuentra en la parte horizontal. Cuando yo me refiero a horizontal es el eje X. Cuando yo les diga vertical es el eje
El eje Y, correcto. Y en la parte vertical se trabaja con el seno, que sería el seno del ángulo. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso. No sé si puedo pasar a la siguiente hoja de la pizarra. No quede muy clara. Dígame. ¿Cuándo lo tenemos que para calcular? Ya lo vamos a hacer. El teorema de Pitágoras se calcula cuando no le doy el vector resultante. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita. En este ejemplo que les voy a colocar ahorita. Dice el ejemplo, sea una partícula, aquí lo vamos a escribir. Si tal vez ustedes notan que no utilizo cuaderno ni nada, porque esto ya me lo sé, ¿oyeron? Sea una partícula describiendo la siguiente posición. Describiendo la siguiente posición. Muy bien. Entonces aquí, partícula lleva acento. ¿Qué le pasa, profesor? Entonces, y dice que es 2, menos 3. Entonces ahí yo les estoy dando un producto punto. No les estoy dando ya el vector, solamente les estoy dando el desplazamiento del vector, la posición. Dice una partícula describiendo la siguiente posición. 2, menos 3. Entonces, recordemos, el primer valor siempre es el valor de X. Y el segundo valor sería el valor de Y. Muy bien. Entonces, voy a trazar mi plano cartesiano. Una línea aquí. Y vamos a colocar ese producto punto. Entonces, siempre, cada vez que yo trace mi plano cartesiano, yo tengo que poner las coordenadas X, Y, menos X, menos Y. Menos Y. Entonces, tengo 2 para X. ¿Dónde va a ir ese 2? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? ¿Por qué al lado derecho? Por lo que está positivo, correcto. Entonces, aquí está el 0. Recordemos que aquí, en este punto de origen, se encuentra el punto 0,0, 0 para X, 0 para Y, porque el 0 no pertenece ni a la X ni a la Y, el 0 se encuentra en el punto de origen, ¿sí o no? Entonces, aquí estaría 1 y aquí estaría 2. Muy bien. Ahora, el menos 3, ¿a dónde iría? ¿Arriba o abajo? Abajo. Entonces, aquí estaría menos 1, menos 2 y menos 3. Atención, siempre menciono esto porque obviamente no lo estoy haciendo con una regla métrica, ¿verdad? Entonces hay un error, siempre van a haber errores ahí. Entonces unificamos los puntos, unifico los puntos, 2 con... Y esta sería el desplazamiento de la partícula. Vamos a colocarla de color rojo y aquí está, sale del origen y llega aquí. Ahí está la formación del vector. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la formación del vector. Entonces, como no sé yo cuál es la magnitud de ese vector, porque solamente me está dando la posición de la partícula, que se está desplazando en 2 dimensiones a través de 2 para X menos 3 para Y, ¿en cuál cuadrante quedó? En el cuarto cuadrante, correcto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a calcular el vector resultante. Entonces, a esa línea roja que le coloqué ahí, le voy a llamar R, que significa vector resultante. Como no les estoy dando cuál es el vector resultante, entonces ahí voy a aplicar el teorema de Pitágoras, correcto. Entonces,
sería R, que es el vector resultante, va a ser igual a la suma, a la raíz cuadrada de la suma de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? 2 y menos 3, correcto. Entonces sería 2, lo encierro en paréntesis, elevado al cuadrado, más menos 3, también lo encierro en paréntesis y lo elevo al cuadrado, correcto. Lo elevamos al cuadrado. Y procedemos a resolver R va a ser igual a raíz cuadrada 2 al cuadrado, como que yo tuviera 2 por 2, y 2 por 2 es 4, más 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, como que yo tuviera menos 3 por menos 3, y menos 3 por menos 3 es 9 positivo. Atención, ¿por qué hago eso? Hago énfasis, porque si ustedes colocan de un solo menos 3 en una calculadora y lo elevan al cuadrado, se los va a dar negativo. Pero como la base está negativa y se va a multiplicar 2 veces, es como que yo tuviera menos 3 por menos 3. Menos por menos es igual a más. Y 3 por 3, 9. ¿Verdad? Correcto, me daría 9 positivo. Vector resultante va a ser igual entonces a ¿quién? Raíz cuadrada de 13. Y saquemos la raíz cuadrada de 13. ¿A cuánto equivale la raíz cuadrada de 13? 3. Correcto. 3,60. Aquí yo voy a hacer énfasis en algo. Yo, en vez del punto decimal, yo utilizo la coma decimal. ¿Oyeron? Entonces, porque también es una de las funciones que se trabaja hoy en día. La resultante, que si nosotros lo hacemos con medida, a través de una regla métrica, donde se unificaron los dos productos puntos, ahí tiene que medir 3.60 centímetros, si lo hacemos con centímetros, ¿verdad? Entonces, tiene que llevar lógica en ese aspecto. Entonces, ahí tenemos el vector resultante, que sería eso. Si yo quisiera saber, vamos a cambiar de color, lo vamos a colocar en color café. Si yo quisiera saber cuál es el ángulo con el cual se está formando ese vector con respecto a la horizontal, entonces ahí aplicaría la función tangente. Tangente del ángulo, que no lo conozco, que le vamos a llamar teta, va a ser igual a el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto ahí, chicos? No, porque miren el 2, ¿dónde está? Correcto, sería el menos 3. Entonces sería menos 3 entre... ¿Entre quién? Entre 2. Muy bien. Dividamos 3 entre 2. ¿Cuánto? 1.5. Negativo. Saquemos la tangente inversa de 1.5. Ahí en la calculadora van a tocar Shift. ¿Cuánto? 56.30. Permítame, solamente voy a borrar este igual que no va, porque estoy sacando la tangente inversa de esto. Y el signo menos. Entonces le daría 56.30. Ok. Ya voy. Aquí. Es un menos 1. Es un menos 1 que significa tangente inversa de la función. Ya. Ahora, ¿por qué me da negativo ese ángulo? Porque si ustedes se fijan, este ángulo está a favor de las manecillas del reloj. Entonces, cuando van a favor a las manecillas del reloj, son negativos, y cuando van en contra de las manecillas del reloj, son positivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí tenemos la solución de este ejercicio para calcular el vector resultante y el ángulo de formación con respecto al eje X de un vector o de una partícula que se va desplazando. Ahora lo vamos a hacer si me tocara a mí darle ya el vector resultante, y tendríamos que calcular las componentes. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Me avisan? Sí, sería el ángulo.
Los chicos virtuales. Profe, creo que apagó el micrófono porque no escuchamos nada. No, me quedé en silencio. Ah, Me ok. están copiando. Sí, no se preocupe. Para. Muy bien. Pasen la hoja, chúpate la asistencia. Voy a pasar la asistencia también, muchachos. Mientras voy a escribir la figura del otro vector. No, completemos las hermanas. Vamos a suponer que vinimos. Tenemos ahí un ángulo de 35 grados. Muy bien, vamos a hacer ese ejemplo. Ahí sí ya me está dando el vector resultante. ¿Cuál es el vector resultante? 50. ¿Sí o no? Entonces, para mientras van haciendo la figura, voy pasando la asistencia. Entonces dice Catherine Valesca, Humberto Leonel, Walkiria Carolina, David Alexander, Presente, profesor. Erling José, Presente. Alison Naomi, Paulina del Socorro, Ana Gabriela Flores, Presente. Kingsley Naomi, Oscar David González, Xochitl Carolina Hernández, Presente, profe. Angel Francisco Herrera, muy bien, Noelia Denise, Reina Stephanie Laguna, Yasmir Ismael López Cruz, Alison Michelle Manzanares Ortiz, Melissa Victoria Martínez Hernández, Dax Antonio Membreño Herrera, Néstor Guillermo Membreño Herrera,
Marcel Dayana Paz Guzmán. Alejandro David Pérez Molina. Lisbeth Isamara, Imara Pérez Suárez. Presente, profe. José Luis Sandino Norori. Samara Sequeira Torres. Tachari. Así es, ¿verdad? Tachari. Y Samaela Esther Silva Torres. Ok. Sigamos. Vamos. Suárez Gómez. Presente. Ok, y ahí terminamos. Bien, entonces continuando con el ejemplo que estamos acá, lo que tengo que hacer es formar el triángulo rectángulo. Entonces, aquí está el origen, ¿verdad? Entonces, aquí está el origen. Voy a poner el puntito y trazo el triángulo rectángulo, que en este caso sería el eje Y. Y aquí estaría el eje X, encima del café. Ahí. Muy bien. Entonces, todo plano cartesiano tiene que llevar sus componentes. X, Y, menos X, menos Y. No, arriba siempre Y positivo. Sí, es la parte de abajo, es la Y negativa. Muy bien, entonces, ¿en cuál cuadrante se encuentra este vector? En el cuarto. Entonces va positivo para X y negativo para Y, ¿sí o no? Correcto. Entonces aquí estaría la formación de las componentes rectangulares. Las componentes las vamos a representar con color verde. Entonces aquí estaría la componente X. Y aquí vamos a colocar un poquito más arriba porque miren, aquí la componente X. Entonces vamos a poner F. Correcto. Fx. ¿Qué quiere decir? De que se está proyectando en el eje X, correcto. Ahora vamos a cambiar de color y vamos a ponerle en morado el eje Y. Y aquí está el eje Y. Y aquí estaría la formación de ¿quién? Fi menos Y, correcto. Muy bien que lo mantengan presente. Entonces aquí, menos Y. Siempre morado. Esta distancia. Pero esta distancia es la misma de acá, ¿sí o no? Entonces, FY acá, pero como son dos rectas paralelas, esto mide FY. Por tanto, a ese color verde que tenemos ahí, lo vamos a cambiar y lo vamos a poner color morado, ¿sí o no? Para que lleve su secuencia. Atención, estoy jugando con los colores para que ustedes manejen la diferencia de los dos. Y ahí están, entonces, la formación de las componentes rectangulares. Atención, si yo quisiera calcular la componente en X, entonces aplicaríamos la fórmula que mirábamos anteriormente. Ahora sí cambio de color y lo vamos a hacer la solución en color negro. Entonces, f de X. F de X, ¿a qué equivale, chicos? ¿Qué f de X? Porque el vector es F, ¿sí o no? ¿A qué equivale el vector F? Yo anteriormente les puse, correcto, la del coseno. Entonces aquí estaría la flechita. Entonces sería al vector F, que es el vector resultante, multiplicado por el coseno ¿de qué ángulo? De 35, correcto. ¿De 35 qué? Grados, muy bien. Sustituyo valores, entonces, Fx. Cuando yo ya sustituyo valores, chicos, ya no le coloco la flechita al vector en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque ya deja de ser una magnitud vectorial y se convierte en una magnitud escalar. ¿Qué es una magnitud escalar? Una magnitud escalar quiere decir de que es un valor numérico. Solamente voy a empezar a trabajar con números. Entonces, ¿a cuánto vale el vector resultante? No, aquí.
50, correcto. Entonces sería 50 multiplicado por ¿quién? Correcto. Coseno de 35. Aquí está, miren. Correcto. Entonces, a mí me gusta que pregunten, muchachos. ¿Vieron? Si, como les digo, si ustedes sienten que voy muy rápido, ustedes me dicen. Ajá. No, 50 newton. Usted lo va a multiplicar ahí por 35. Atención. Obviamente aquí la unidad de medida siempre se mantiene, que es los newton, pero por optimizar tiempo no lo coloqué. ¿Oyeron? Pero aquí va la n de los newton porque es la unidad de medida. Entonces multipliquemos 50 por coseno de 35, o bien en la calculadora solo colocan 50 y después el coseno de 35 y les va a dar el resultado. ¿Cuánto daría? Correcto. 40. Correcto. Entonces sería 40,96 newton. Muy bien. Y ahí está el valor de la componente. Y me da positivo porque va en el eje X. Positivo. Ahora vamos con la componente en Y. Atención, la componente en Y está negativa porque va en el eje Y. Negativo. Entonces coloco menos FY. ¿Ah? ¿A qué equivale la componente en Y, muchachos? Ajá, correcto. Sería el vector resultante, que es F por el seno del ángulo, ¿sí o no? Que son de 35 grados. Entonces, flechita del vector, porque es una magnitud vectorial. Menos FY. Y ya desaparece la flechita del vector porque voy a empezar a sustituir valores. ¿Cuánto vale F? 50 newton. Ya sabemos que lleva el newton, pero no se lo pongo. Al final se los coloco. Por el seno de 35. ¿A cuánto equivale eso? Atención. 28. 67. Este signo negativo que está acá afuera, porque a mí no me pide el vector FY negativo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico por un menos 1 para que se me vuelva positivo. Menos por menos, más, y me quedaría FY. Menos por más, menos, y la magnitud del vector me quedaría negativa. Y ahí están las dos componentes rectangulares. Menos 28,67 newton, correcto, ahí está. A mí me faltó los newton y porque al final sí se los tengo que colocar. ¿Preguntas hasta el momento? Es que mire, por ejemplo aquí el vector FY está negativo porque va en el eje Y negativo, pero como es una variable y es el resultado que yo quiero encontrar, entonces no me tiene que dar negativo. Lo que se hace es se aplica la ley del menos 1, es decir, cuando la variable te da negativo, lo multiplicas por un menos 1 y se multiplica a ambos lados. Porque si usted se fija, acá está positivo, ¿verdad? Entonces multiplico menos por menos, más, lo coloco positivo, más por menos, menos, y resuelvo la multiplicación. 50 por el seno de 35 aquí. No se ve bien el 35. Correcto. Y el resultado me tiene que dar negativo, por lo que va su orientación, va en el eje Y negativo. Menos 28,67 newton, correcto. Fíjense que es muy importante que manejemos ese concepto de la orientación de los vectores, porque cuando nosotros miremos caída libre, nos vamos a dar cuenta de cómo va a ser la velocidad, si es positiva o negativa, dependiendo la orientación del vector en el plano cartesiano. Ya, por eso les estoy enseñando ahorita por qué es que te da negativo. Te da negativo porque va en el eje Y negativo y está en el cuarto cuadrante. Por eso anteriormente ya les había mencionado de que en el cuarto cuadrante, ¿cómo está?
Positivo para X y negativo para Y, es correcto. Y así me dio la respuesta, ¿sí o no? Positivo para X y negativo para Y. Es una condición que ya está dada, solo lo que estamos haciendo es demostrar por qué es que me está dando negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, chicos? ¿Me vas a entender? Ok. Un ejemplo más. Dígame. No les corresponde el examen a los primeros bloques. Pero ya somos del bloque de la tarde nosotros. Entonces, el 18 es el examen. No, hija, a la hora de su clase. Ustedes son nuevo ingreso. Correcto, entonces les explico. Aquí los exámenes se hacen, por ejemplo, en la semana del sábado 11, ustedes tienen examen de los bloques de las mañanas, es decir, las clases que ustedes reciben en la mañana, la primera hora, segunda y tercera, ustedes tienen examen a la hora de su clase. Pues. Por ejemplo, si tienen clase a las 9:20, a las 9, perdón, de la mañana, entonces ustedes reciben media hora de clase y una hora el examen. ¿Ya? Entonces, y al siguiente sábado van los exámenes del... ¿Cuál? Entrarían esta clase que va a dar ahorita y la clase que está dando ahorita y la clase que vamos a recibir el día del examen. Y va a entrar también lo que miré yo que miraron conversiones de unidades de medida. Entonces eso también va a entrar en el examen. Pero no se preocupe, yo hasta el otro sábado yo les daría los temas después de Semana Santa. ¿Oyeron? Entonces, bueno, y el examen sería de nosotros, de física, sería el sábado 18. Entonces, nosotros empezamos clase a las 12:50. Entonces, recibimos media hora a las 1:20, corto, y procedemos al examen de 1:20 a 2:20. ¿Ya? Entonces, así se trabaja, pues, la modalidad. Lo que sí, chicos, voy a ver es los trabajos que le mandaron a Cristian a ustedes. ¿Oyeron? Porque ahí miré, sí, hay 2 trabajos, pero no sé cuánto es el puntaje. Solo miré que está la asignación y miré pues de que hay estudiantes que entregaron, pero no he visto pues con exactitud. Solo entré a uno que fue donde miré que estaban haciendo conversiones de unidades de medida, convirtieron masa, convirtieron tiempo, convirtieron distancia. No. Ok. Por medio de actividades, creo que es una aplicación, un juego, así de sí, un juego lo hacíamos. Está bien. Antes no somos, ya sabes. No. Nadie nace aprendido. Yo siempre he dicho, o sea, el labor del docente, cuando uno es apasionado y le gusta su trabajo, lo explica de manera fácil y entendible, ¿verdad? Ya, entonces en ese aspecto, pues llevan ventaja conmigo. Ok, bien, vamos a hacer ahora otro ejemplo en donde vamos a colocar 2 vectores en un mismo plano. ¿Estamos de acuerdo? Este le vamos a llamar F1 y vale 4 newton.
con un ángulo de formación de 27 grados. Este vector le vamos a llamar F2. F2 y tiene una magnitud de 3 newton. Ese segundo, teacher, ese es 4N. 4 newton, sí. Y este ángulo mide 20 grados. No me alcanza, qué horrible. $20 grados. Muy bien, entonces hay dos vectores. El primer vector se encuentra en el cuadrante 1 y el segundo vector, que es de los 3 newtons, se encuentra en el cuadrante 3, ¿sí o no? En el tercer cuadrante. Entonces, en el cuadrante 1, si ustedes se fijan en los signos, ¿cómo van a llevar? Positivo en la componente X y positivo en la componente Y. En el cuadrante 3 va a ir negativo en la componente en X y también negativo en la componente en Y, ¿sí o no? Correcto, por simple inspección. Ahora vamos a calcular esas componentes entonces. ¿En dónde? Aquí. ¿Dónde voy a escribir F1 para F1 primero? Para F1. Entonces, procedemos a resolverlo. Bien, primero tengo que, ustedes elijan, ¿qué color utilizamos para F1? Verde, perfecto. Utilicemos verde. Entonces, aquí estaría la proyección. Ahí está la primera, que esta sería F. ¿F qué? Fx. Luego vamos con la segunda. Aquí está la segunda proyección, que aquí sería, ¿qué cosa? Fy. Fy, muy bien. Entonces, para F1, la componente en X, siempre trabajo con el color verde. Fx. ¿A qué equivale la componente en Fx? Al vector F, al vector F1, ¿sí? F1 en X. Vamos a componer bien ese 1 porque parece un 2 que se me fue. Aquí está. F1. ¿Seno o seno? Correcto. Coseno de 27, correcto. ¿Qué me hace falta a mí? Ahí, la flechita de los vectores, porque es una magnitud vectorial. Ahora sí, sustituyo valores y se quitaría la flechita del vector y se convierte en una magnitud escalar. Entonces sería F1 en X va a ser igual. ¿Cuánto vale F1? Entonces sería 4 newton por el coseno de 27, ¿qué? 27 grados. Muy bien. F1 en X, ¿a qué equivale? Multipliquen 4 coseno de 27. 3,50. Correcto. 56 newton. Muy bien, perfecto. Ahí tenemos 3,56 newton. Ahí está. Para F1 en X, ¿verdad? Ahora vamos para F1 ¿en qué eje? En Y, muy bien. Entonces, ustedes, como les digo, ustedes lo pueden ir haciendo más rápido porque obviamente entume la mano estar haciéndolo con mouse. Y es más lento, pues. Entonces sería F1 en Y. F1 en Y. La función F1 en Y, ¿a cuánto equivale? A F1, correcto. Muy bien. Seno de 27. ¿Sí o no? Ahí está, seno de 27.
Siempre agrego la flechita del vector porque estoy trabajando con su fórmula, las magnitudes vectoriales. F1 en Y va a ser igual entonces a ¿quién? ¿Cuánto vale F1? Lo mismo, 4 newton seno de 27. En dirección en X y dirección en Y. Correcto. No, primero F1 en X, por eso hicimos la componente. Después vamos a trazar las componentes en X y en Y del F2. ¿Oyeron? Entonces, ¿cuánto daría F1 en Y? Muy bien. 1,81 newton, correcto. Newton. Y ahí están dos componentes en X, ¿sí o no? Vamos a señalarla. F1 en X vale 3,56 newton. Y F1 en Y vale 1. ¿Cómo? Ah, bueno, aquí. F1 en X igual a 3,56 newton. Y F1 en Y, que sería 1,81, ¿verdad? 81 newton. Muy bien. Voy a bajar un poquito y vamos en el vector 2, F2. No sé si ya lo tienen, eso. Y qué rápido ha pasado el tiempo. Miren, ya son las 2:05. Bueno, aquí también nos atrasamos con el enlace. Ahí fue error mío, que no lo creé. Ok, entonces, bajamos, pero vamos a hacer el gráfico acá. Siempre color negro porque no me alcanza. Y aquí, miren, ahí. Ah, bien. ¿Qué color utilizamos para F? Morado. ¿Verdad? Los online están calladitos, no me están participando. Aquí estaría entonces, que esta sería, ¿qué cosa? F2, ¿en qué? En X, correcto. Y, sí, correcto, sería negativo, menos. Eso es lo que le iba a decir. Y va negativo. Muy bien, ahora vamos a hacer un poquito más grande el de la FY porque está ahí un poco más grande. Para que se mire la proyección del otro vector. Habíamos dado el color morado. Aquí está. Y aquí estaría la otra proyección que sería F2 en Y, pero también está negativo. Ay, se me fue muy largo. Aquí, F2 negativo. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora procedemos a resolver entonces la componente. Lo mismo, ya sabemos que la respuesta en F2 en X va a dar negativo, entonces no es necesario escribir el procedimiento de la regla del -1, ¿vieron? Porque ya sabemos que nos va a dar negativo. Y tanto en Y también me va a dar negativo porque está en el tercer cuadrante. Pero sí procedemos a resolverlo. Entonces, siempre el color morado. F1 en X, F2 en X, perdón, va a ser igual a ¿quién? No, en X. Correcto. Ya hay un solo, miren, ya hay un solo. 3 newton por el coseno del ángulo que sería 20 grados, ¿sí o no? Tal vez ustedes se preguntan, ¿pero por qué no está escribiendo la fórmula? Bueno, si la podemos escribir aquí a F2
en X va a ser igual a F2 coseno de 20. Y le agrego la flechita del vector. Ese fue el paso que omití ahorita. Pues yo me lo salto por lo que es más tedioso estar escribiendo. Porque ustedes lo hacen a manito, pero lo ponen, ¿verdad? No hay problema. Ok, 3 Newton coseno de 20. ¿Cuánto daría eso? Y negativo, porque está negativo, ¿sí o no? Menos, entonces ya le vamos a poner de un solo el signo menos al final. Menos 2. ¿Cómo era? Menos 2. Ok. 81 Newton. Ahora vamos ¿con quién? F2Y. Entonces, F2Y, vamos a escribir la fórmula. Va a ser igual al vector F2, el vector F2 por el seno ¿de quién? De 20 grados. ¿Y cómo va? ¿Positivo o negativo? También va negativo y le agregamos la flechita del vector porque es su magnitud vectorial. Entonces, ahora sí elimino la flechita del vector y sería F2 en Y va a ser igual. ¿Cuánto vale F2? Ajá, ya respuesta al final. Entonces eso sería 3 Newton seno de 20. Y ahora sí va coloco la respuesta. Menos 1.09 Newton. Y no, negativo, pues vamos a cambiarlo bien, vamos a escribirlo bien porque parece un 7 y es un menos. Menos 1. Ahí está. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Perfecto. Tenemos hasta el 30 de mayo, sí. Dígame. Vamos, ya. Permítame. Mira. Bueno, aquí 1.01, 1.02. Lo que pasa es que parece que aquí ya se lo copié. Ya, o sea, ¿cómo le diría? Lo redondea la calculadora. Vamos con el otro. El otro es 3 coseno de 20. ¿No? 81. Ahí está. Está en radianes. Está bien. Vean, algo que sí, por ejemplo, sí, el que estaba viendo yo con el compañero ahorita, bueno, primero tenemos que dejar la función de la calculadora en DEC, ¿verdad? Hay que fijarse si no está en radianes. Las radianes lo representa con una R. Marlon. Lo representa con una R, ¿verdad? Entonces, eso es 1. 2, los decimales pueden variar. Por ejemplo, al compañero le dio 1.0226, pero es entendible también porque hay calculadoras que te lo redondean en solo. ¿Cuándo se aplica la técnica del redondeo? Después de 5, correcto. Cuando después del punto decimal
hay un 5, entonces se puede redondear. Y si son varios decimales y pasan del 5, le va redondeando 1, 1 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, chicos, van a hacer ustedes. Les voy a dibujar el plano y les voy a colocar 3 vectores. Ahorita. Tienen 8 minutos, creo que se puede hacer. No, ¿por qué no? No, ahorita no les puedo decir si vale punto, porque es que no he visto cuántos puntajes les dio Cristian a las tareas. ¿Ah? Y- Entonces, ya están los 20 puntos acumulados, porque el examen vale 30. Que te vaya colgado a costo. Cada uno vaya a ver si ya tiene los 30. Es más, fíjate que yo me acuerdo que las versiones valían 20 y todo eso. Qué bárbaro, qué exagerado. Qué bárbaro. Ya está por eso de su conciencia. Ya que se haga de su voluntad, pero sépalo, que Cristo lo está viendo. No sabe. El esfuerzo de cada uno. Yo creo que vamos a hacer el domingo. Deberíamos hacer las 2 clases que vamos a hacer falta, la deberíamos de recuperar un domingo que vengamos a clase. No, porque ¿saben dónde se puede recuperar? Por ejemplo, para el examen final. En el examen final, ustedes si tienen clases en la mañana, solamente hacen el examen en la mañana y en la tarde están libres. ¿Ya? Entonces, así hacen. Entonces, en ese lapso ustedes hacen el examen en la mañana y el examen final. Lo hacen en la mañana y nos quedamos a reponer la clase en la tarde. Ya, eso es hablado, sí, pero tengo que obviamente hacer una carta y preguntar si se va a reponer o no se va a reponer la clase. Si no. Y también para el bloque de la tarde, en el examen final, ustedes solo se presentan en la tarde a hacer el examen. Depende del maestro si le hace venir en la mañana. Toda la carga en un solo día. No, pero es que también hay turnos dominicales y están usadas las aulas. Un domingo que sea virtual, el chaval nunca puede. Así siempre está. Es cierto, por él nunca las practicas. Por vos, fíjate que sí, por vos no la tenemos en clase. Es que no tampoco puede ser otra manera y lo haga así de vos solo. El domingo puedo, el sábado no puedo. Tranquilo, se hace el otro día. Ahí tenemos entonces F1, el vector vale 12 newton y el ángulo de inclinación es 28. F2, el vector vale 15 y el ángulo de inclinación vale 30. Y F3 equivale a 10 newton y el ángulo de inclinación es de 40. Entonces hay 3 componentes rectangulares para 3 vectores. Estoy practicando para el domingo.
Voy a hacer una lista con temas. Y aquí No te doy una bota de agosto. La asistencia, chicos. Y se lo va a arreglar. Pero se pasó la carta de que yo estaba en el entonces yo no puedo agarrar esa. Sí podemos saber eso, solo que me vas a dar tu nombre. Entonces, chicos, el material de estudio que subí en la semana 5, ese va para la semana 6 después de Semana Santa. Gracias. Muy bien, chicos, entonces les queda de práctica. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo miraron la clase el día de hoy? Los domingos sería